y bienvenidos a una nueva edición de los webinars que desarrollamos desde Ethical Nutrition, la división nutricional Roemers. Mi nombre es Ariel Meramud y soy médico pediatra y soy el gerente de esta unidad nutricional. La pandemia y los webinars especialmente nos han dado la oportunidad a todos de poder entrevistar prestigiosísimos profesionales y en esta oportunidad tengo el enorme placer de poder charlar un rato con Ángela Gentile, la doctora Ángela Gentile, a quien conozco hace muchísimos años y que por supuesto no necesita presentación, pero aún así déjenme contarles que ella es la jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ha sido, como todos sabemos, expresidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría en el periodo 2013-2015, es asesora de la Organización Mundial de Salud y de la OPS en enfermedades inmunoprevalentes, es la presidenta del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y este año ha tenido una destacada actuación como miembro del comité, del grupo de asesores del Ministerio de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Paso a darle buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Un gusto, la verdad, que compartir este espacio. Es verdad que nos conocemos hace mucho, ¿no? Muchísimo. En la Sociedad de Pediatría, los primeros pasos, aprendiendo de vos y de todo el grupo de Paula, todo lo que era la web y todo lo que implicaba la informática. Así que la verdad que para mí un gusto la invitación y compartir este espacio y recordar tan buenos momentos de trabajo. Gracias, Ángela. Muchas gracias. Bueno, la verdad que creo que el tema de hoy, ¿no? Casi que es un tema que está, es el tema del momento. Hace 2 semanas que escuché en el Hospital de Niños, en un webinar que hiciste ahí, hablar de un artículo, fui, lo leí, y ahí vi que hay 320 vacunas en desarrollo, 33 en ensayos clínicos y 10 en etapa de fase 3. Entonces, creo que la pregunta que se impone para esta noche es preguntarte qué pasa con la línea de investigación de las vacunas. ¿Cuándo la vamos a tener? ¿Cuándo nos vamos a vacunar? ¿Quién se va a vacunar? Creo que la pregunta del millón va a ser ¿cuándo volvemos a la normalidad? Exactamente. Bueno, no sé si voy a poder responder cuándo volvemos a la normalidad, pero por lo menos vamos a hacer una actualización de lo que conocemos en relación a las vacunas COVID. Así que, ¿ya puedo compartir pantalla? Podés compartir pantalla, yo les cuento a los usuarios que nos están viendo, que son, mira, 250 tenemos acá en Zoom y tenemos más de 70 en YouTube, que la idea es que los micrófonos están totalmente muteados, que los que quieran escribir preguntas lo pueden hacer por el chat, y que la idea es que cuando vos termines la disertación tengamos unos 10 o 15 minutos de preguntas. Así que cuando quieras, Bueno, muchas gracias. Entonces, un saludo a todos. La verdad que muy bueno compartir, sobre todo estas presentaciones que dan un horizonte, ¿no es cierto? Como es la posibilidad de poder contar para el 2021 vacunas para COVID. Vamos a hacer algunas consideraciones y sobre todo tener claro y volver a recordar las características de este coronavirus. Es un beta coronavirus y sobre todo mirar la glicoproteína, porque la glicoproteína es precisamente el blanco antigénico para el sistema inmune. Esta proteína de la espiga es el principal factor de virulencia. Hay otros factores que también intervienen en toda la patogenia, como es la proteína N de la nucleocápside o también la de E de la envoltura. Recordemos estos genes que van a codificar la espiga o la nucleocápside o la envoltura, porque cuando uno pide una PCR hay que ver también a qué genes fue dirigido esa determinación de laboratorio. Y generalmente en los laboratorios de virología, cuando solamente la PCR está dirigida a un gen, no lo consideran válido, por lo menos tiene que tener 2 genes positivos. Por supuesto, la transmisión interhumana, y ya sabemos, gota respiratoria y contacto, y realmente tenemos una amplia experiencia en estos 7 meses de poder cortar la cadena de transmisión. Y aquí vamos a ver este coronavirus que se identificó realmente en un tiempo bastante rápido. La secuencia genómica se puso a disposición de la OMS
ya prácticamente en diciembre, y esto es muy importante porque el tener la secuencia genómica nos permitió primero hacer las pruebas diagnósticas y luego también pensar en una vacuna. Este SARS-CoV-2 se une a un receptor. Este receptor, los receptores ACE, que son los que están sobre todo en la parte alta de la vía respiratoria y sobre todo en nariz. Piensen ustedes la importancia cuando uno compara este coronavirus con sus antecesores, el SARS o el MERS. ¿Por qué es importante? Porque en los previos el receptor no se encontraba en la vía alta, se encontraba en la vía baja, por eso que eran coronavirus de altísima mortalidad. Pero este coronavirus se adaptó y entendió que para poder transmitirse no podía matar al huésped. Entonces, en lugar de tener el receptor bajo, lo tiene alto. Y si bien es cierto que causa mortalidad en algunos grupos de riesgo, adultos mayores, enfermedad de base, también es cierto que ganó en transmisibilidad y perdió en letalidad cuando uno lo compara con el SARS o con el MERS, que son los antecesores que nosotros tenemos más cerca en el año 2002 o 2006, 2007. Es decir, teniendo en cuenta esto, miremos la composición de esta proteína de la espiga. La proteína de la espiga se une a través de un dominio de unión y genera anticuerpos. Por eso vamos a tener anticuerpos contra la unión y anticuerpos contra la fusión, porque luego se cliven dos subunidades. Una se desprende y la otra es la S2, que es mucho más estable, sobre todo post-fusión. Es importante porque este mecanismo de clivaje es el que le permite a COVID, a SARS-CoV-2, a través de esta espiga, unirse al receptor. Espiga, el receptor, es lo que genera la respuesta inmune, que se mide sobre todo a través de anticuerpos neutralizantes. ¿Y qué pasa cuando esta unión se da y cuando el virus entra a la célula? Comienza el ARN viral a producir copias de sí mismo. Es una explosión de copias con ayuda de ribosomas. Las proteínas se van ensamblando y crean nuevas réplicas y nuevas réplicas. Estas copias abandonan la célula y van a infectar a otras a su vez. Y llega un momento que el sistema inmune es incapaz, con la respuesta de anticuerpos neutralizantes, frenar esta catarata de copias y se genera realmente un fenómeno inflamatorio con realmente un caudal importantísimo de citoquinas que el sistema inmune no puede frenar. Entonces, el objetivo de la vacuna es tener una respuesta controlada. Va a impedir la unión de la S al receptor y generar una respuesta inmune de anticuerpos neutralizantes que pueda ser adecuadamente controlada. Recuerden que en esta génesis, en esta mirada de la respuesta inmune, no solamente se dan o aparecen anticuerpos neutralizantes, que es lo que fundamentalmente vamos a medir, sino también aparece respuesta de linfocitos T, CD4, CD8, que son específicos. Todo lo que es la respuesta a las vacunas mide anticuerpos y mide la respuesta T, de linfocitos T, mirando los CD4 y los CD8 específicos. Y acá es muy interesante ver precisamente estas características de la infectividad, porque se sabe claramente que a partir del día 10, nosotros, una persona que ha tenido una forma leve moderada, no es infectante. ¿Por qué? Porque podemos encontrar PCR positiva más allá del día 10. Muchos dicen hasta el día 100. Pero muchas veces esos son fragmentos de virus no viables, no infectivos, que dan positiva la PCR, pero que en realidad no implican ni ningún tipo de situación clínica activa, ni tampoco implican transmisibilidad. Por otra parte, hay otro número que ustedes lo han escuchado mucho, que es el RO, que es el máximo potencial de un patógeno, el RO sub 0, a partir de una persona enferma, ¿a cuántos puede contagiar?
se discutió mucho si SARS contagiaba por aire o no. Yo quiero que miren lo que es sarampión, por ejemplo. Sarampión tiene un RO de 11 a 18. Es muy alto. Por cada persona enferma en la era prevacuna había 18 contagiados. ¿Por qué? Porque el virus de sarampión aerosoliza, se transmite por vía aérea y se queda suspendido en un ambiente cerrado hasta 2 horas. Y esto lo hemos visto en muchos brotes que hemos analizado en el país. Me acuerdo del 2018, un turista que llegó de Tailandia, que tenía exantema, no pensó en sarampión, concurrió a un centro privado, le pidieron una placa de tórax, se hizo la placa de tórax, como era un día de fin de semana, en el área de imágenes convergían tanto chicos como adultos. Esta persona se hace su placa de tórax y se va. A los 20 minutos entra un lactante, espera, se hace su placa de tórax y se va con la placa y con el sarampión. Y era un menor de 1 año no protegido. Y esa es la característica de un virus que aerosoliza y un virus que se transmite por vía respiratoria. Esto no es la característica del SARS-CoV-2, porque aerosoliza bajo determinadas situaciones, como por ejemplo cuando uno toma contacto con la vía aérea, cuando aspira secreciones, o bien puede también tener una cierta transmisión y aumentar el RO cuando estamos en un ambiente pequeño, cerrado, sin aireación correspondiente y no tenemos elementos de protección personal. Por eso insistimos tanto que a veces los lugares de trabajo son muy pequeños, no están preparados para precisamente hacer grandes reuniones de trabajo. En estos lugares pequeños no se puede hacer distanciamiento. Estamos acostumbrados, años 2019, a compartir un café o a compartir una merienda o a compartir algo en especial y nos sacamos el barbijo. Y miren lo que implica esto, ambiente pequeño, cerrado, mucha gente que habla en voz fuerte, se saca el barbijo, toma un café, las perfectas condiciones para que el RO pase de 2 a 3 y llega incluso hasta 4. Es decir, no es que aerosoliza, se le dan condiciones que favorecen la transmisibilidad. Por otra parte, sobre la base de este RO, y este porcentaje en realidad del 60%, se piensa que es lo que uno tiene que llegar para tener una cantidad de personas que han tenido contacto con COVID para obtener inmunidad de rebaño. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esta inmunidad de rebaño? Por aquellos que han tenido la enfermedad, por los asintomáticos y por los que vamos a ir vacunando. A lo cual este es el segundo concepto. No porque en marzo, abril comencemos a vacunar, mágicamente vamos a tener una protección de rebaño porque vamos a alcanzar el 60%. Ya vamos a hablar cómo se va a vacunar escalonadamente. Es por eso que COVID va a estar en el 2021 un cierto tiempo con nosotros, veremos cuánto, y hay que seguir trabajando con protocolos. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a vivir con COVID y con protocolos, porque de ninguna forma vamos a tener una vacuna que inmediatamente dada va a disminuir la circulación y se va a acabar la pandemia. No hay magia en esto, ¿sí? Y por otra parte, cuando uno mira países que han tenido alta transmisibilidad, se da cuenta que entre un 10 a un 15% tienen de cero prevalencia, es decir, de contacto con el virus. No es tanto, por muchas veces, la cantidad de pacientes fallecidos o graves que han tenido que, digamos, que lidiar con ellos en los servicios de salud. A lo cual entonces, evidentemente, COVID también nos está enseñando, porque uno pasa esta primera ola, no deja una inmunidad de rebaño muy importante, ni tampoco una cero prevalencia que supere el 20%. ¿Qué sabemos de este COVID-19? SARS y MERS, que yo ya les conté, que eran los otros coronavirus que eran más letales porque tenían el receptor más bajo, generan una intensa respuesta de anticuerpos neutralizantes y han permitido abrir el camino para vacunas con plataformas nuevas como las de ARN mensajero o vectores de adenovirus en base a experiencias previas.
y siempre la proteína de la espiga, la proteína esta que es tan importante para la unión del receptor con el virus y que por otra parte genera la respuesta antigénica y es el blanco de las vacunas. Si continuamos, vemos cosas que no sabemos. ¿Por qué se genera una enfermedad tan leve en los chicos? Probablemente porque tengan menos factores de riesgo, probablemente porque debido al desarrollo del sistema inmune tienen menos receptores en la vía alta. Hay mucho que se está investigando sobre pediatría y aún no lo sabemos. El otro tema que no sabemos es cuál es el correlato de protección. El correlato de protección es qué cantidad de anticuerpos yo necesito para realmente tener una respuesta inmune que frene la infección y me dé protección. Es decir, cantidad de anticuerpos protectores. Por ejemplo, no es un tema nuevo. Pensemos en hepatitis B. Hepatitis B, nosotros sabemos que tenemos que llegar a 10 unidades internacionales por mililitro. Si llegamos a 10 de anti-HBs, sabemos que estamos protegidos. Y si a lo mejor los anticuerpos bajan en el tiempo, hay inmunidad celular. Y cuando esa persona se pone en contacto a través de un accidente cortopulsante con una fuente antígeno de superficie positivo, si logró cero convertir y llegar a ese número de 10, que es el correlato de protección para la vacuna de hepatitis B, sabemos que está protegida. Todavía para COVID no hay para las vacunas COVID un correlato de protección. Y esto no es un punto menor, es un tema que se está buscando. Tampoco se sabe mucho qué pasa con el tema de las reinfecciones. Los primeros 2 reportes de reinfección hablaban de un caso en Hong Kong que ya se está publicando, está ya publicado, un primer episodio sintomático y otro asintomático, otro en Nevada, pero ¿cuán frecuentes son estas reinfecciones? Y tampoco se sabe si el segundo episodio va a ser más grave que el primero. Hay mucho interés en este tema de la reinfección porque no solamente tiene un cambio en la conducta, por ejemplo, en el equipo de salud, sino también es importante para pensar en las vacunas. Va a haber reinfecciones y cómo las vacunas me van a proteger contra esas reinfecciones. Esto es un interesante artículo que acaba de salir el 21 de septiembre, es sobre lo que sería el CDC, pero de Europa. Todo lo que sea el CDC europeo. Y aquí marca cuáles son los países en los cuales sí lograron identificar reinfección. Algunos de estos casos están en vías de publicación. Vemos Hong Kong y Nevada, que eran los primeros que sabíamos, y aparece Bélgica, Ecuador y 2 casos de India. Y como ven, a veces el primer episodio es sintomático, como lo vemos acá, y a veces el primer episodio puede ser asintomático. Y miren el intervalo de días entre los cuales se da el primero y el segundo episodio. Y este artículo tiene muchas reflexiones y permiten decir, bueno, uno podría pensar que con estos coronavirus, tras 90 días, puede haber un segundo episodio. Pero este segundo episodio, primero de todo, hay que tratar de poder diagnosticarlo adecuadamente, porque también es otro tema importante. 6 casos que pudieron documentarse, ninguno evidenció transmisión secundaria, y si uno piensa en los millones de casos en el mundo, solo 6 se pudieron documentar, esto también es bastante llamativo. ¿Tienen realmente implicancia importante en salud pública esta situación? Y esto también no es un tema menor, porque se sabe que hay un rol protector de anticuerpos y de células T en SARS-CoV-2, pero tampoco se sabe si los cuadros leves que tienen menor respuesta, hasta cuánto van a proteger. Y el otro tema, que también no es un dato menor, que todos sabemos, como comenté antes, que puede haber virus, fragmentos virales que no son infectivos hasta casi 100 días después de la primera infección. Entonces, lo que me detecta la PCR, ¿es un virus activo, viable, que está infectando? ¿O bien realmente es un resto viral
que en realidad es un hallazgo de PCR, pero no tiene implicancia clínica. Esto no es un punto menor, pero desde el punto de vista de salud pública es importante porque uno tiene que tomar conductas, sobre todo cuando uno tiene una persona, equipo de salud, que tiene un segundo episodio y cómo lo vamos a caracterizar. Y para eso es un punto clave secuenciar en el laboratorio. Porque si yo secuencio en el laboratorio de virología, y para eso tengo que tener guardada la primera y la segunda muestra, voy a poder ver si hay diferencias en los clados que me permitan ver si es otro virus diferente. Y el otro tema práctico es que si yo tengo una persona COVID positivo y tiene un contacto de riesgo, ¿está protegido o no? Por eso hay mucho interés en el mundo de intentar cerrar este tema de la reinfección, porque también tiene implicancias en salud pública y no es un dato menor. Y aquí entramos un poco con estas consideraciones a ver cómo se investigan en general las vacunas. Primero siempre hay una fase preclínica. Se busca el antígeno, se lo selecciona, purifica. Aquí hay que empezar a mirar formulaciones, mecanismos de acción. Generalmente se usan modelos animales. Luego se pasa a una fase 1. Una fase 1 en la cual uno mira seguridad, inmunogenicidad y tolerancia. Generalmente, con poca cantidad de personas, generalmente suelen llegar a 100, pero en este tema de la investigación de vacunas COVID, la fase 1 ha tenido mayor número de sujetos que participan. La fase 2 evalúa seguridad, inmunogenicidad y sobre todo la dosis óptima, porque van a ver que a veces se prueban diferentes concentraciones de ese antígeno para ver cuál es el que da mejor respuesta con menor eventos adversos. La fase 3 es clave. La fase 3 mide eficacia a un grupo vacuno, a otro grupo no vacuno, y en áreas de circulación se enfrentan con el virus. Y de esa comparación entre vacunados y no vacunados, tenemos la eficacia que da la vacuna, que no es un dato menor. La fase 3 es muy importante. Con una fase 3 cumplimentada, las autoridades regulatorias dan por aprobadas las vacunas. Puede ser la FDA, puede ser la EMA en Europa, el ANMAT en el país, pero siempre las autoridades regulatorias exigen una fase 3. Generalmente se comienza siempre en adultos, salvo que sea una afección muy pediátrica, como por ejemplo las vacunas de sincicial respiratorio, pero si no, generalmente nunca se comienza por población más vulnerable. Embarazadas y chicos son los últimos en los cuales se investiga la vacunación. Pero evidentemente esto cambia si uno tiene algún tipo de agente en los cuales el target, es decir, la gran carga de enfermedad es pediátrica. Y puse el ejemplo de sincicial, que no es un dato menor, porque en este momento se está investigando y ya están entrando en fase 3 las vacunas de sincicial respiratorio. La fase 4 es muy importante porque ya es post-regulación, ya la comercializamos, pero por eso tenemos que dejar de vigilar seguridad, no, porque en muchas vacunas han aparecido eventos cuando precisamente aumentamos el número de vacunados. Si bien la fase 3 alcanza 30.000 personas, 40.000, 10.000, depende del laboratorio, productor, la fase 4 uno vacuna millones de personas y eventos adversos muy poco habituales se pueden ver. Algo raro en esto, no, nosotros lo conocemos muy bien los pediatras. ¿Recuerdan la vacuna de rotavirus y la invaginación? La vacuna de rotavirus, la primera, Rotagil, en realidad se vio el antecedente y se pudo ver esta relación con invaginación en fase 4, un episodio de evento adverso importante, grave, que no se había visto en la fase 3. Por eso es tan importante que en la fase 4 mantengamos un sistema de vigilancia epidemiológica activa de seguridad en vacunas y en esta vacuna concretamente, porque va a ser muy importante a los fines de tener una muy buena herramienta de salud pública que nos permita monitorear y controlar la situación. Y acá tenemos vacunas candidatas. Al 3 de septiembre eran 9, ahora son 10, es decir, que cada vez
se van sumando más vacunas que cumplimentan la fase 3. Ahora, en este hay un cambio de paradigma con las vacunas COVID. ¿Por qué? Porque la OMS, incluso se ha armado un grupo especial que es CEPI, en el cual la OMS interactúa con el CDC, con los laboratorios que están sponsoreando vacunas, han llegado a acuerdos en el cual hacer fases más aceleradas. Una cosa bastante sorpresiva, pero obviamente los laboratorios cuentan con subsidios que han permitido la producción de la vacuna a riesgo. ¿Qué quiere decir? Que estamos en fase 3, que se está cumplimentando, y ya muchos laboratorios están haciendo la fabricación a mayor escala de su producto sin haber terminado la fase 3. Esto evidentemente es a riesgo, porque si hay un problema, esa vacuna no se va a poder aprobar. Entonces la vacuna que yo estuve fabricando a riesgo no la voy a poder distribuir. Es por eso tan importante que haya colaboraciones generales, sobre todo en un virus pandémico, en el cual se ayude a tanto al sponsor como la OMS, sea el organismo rector, que haya subsidios para poder acelerar las fases, porque se necesita tener una vacuna para precisamente poder colaborar esa protección de rebaño que yo les decía y no esperar la infección natural, porque esa no se va a dar tan rápidamente. Y necesitamos la vacuna para tener una buena protección de rebaño. Y si continuamos, vamos a mirar las plataformas de investigación. Tenemos inactivadas, a subunidades, a vectores virales y a ARN mensajero. Y vamos a hacer una pequeña mirada a cada una de estas plataformas para poder entender cómo actúan las vacunas para COVID. Primero vamos a mirar estas vacunas de ácidos nucleicos, de ARN mensajero. En realidad, nosotros tenemos un material genético que es capaz de codificar información para que entre a la célula a través de un transportador y empiece a producir esa proteína S, esa proteína de la espiga, para generar una respuesta inmune controlada. Es decir, entra el ARN mensajero a través por un vehículo. El vehículo son las nanopartículas que van a entrar, y que hay una cosa muy interesante de las vacunas de ARN mensajero que no las tienen las de ADN, que las estructuras de ADN son incluidas en el genoma celular, mientras que las vacunas con base en ARN mensajero, que como yo les dije, hay una exposición del antígeno que está codificado por ribosomas en la superficie, se fagocitan las nanopartículas, se quedan en el citoplasma, no entran al genoma celular, no entran al núcleo de la célula. Esto es un dato que es importante tenerlo en cuenta y apunta mucho a la seguridad de estas vacunas también. Y por otra parte, son vacunas seguras, son vacunas que tienen ya antecedentes de investigación en otras enfermedades infecciosas como ébola, en cáncer, que en realidad son vacunas de muy fácil producción, son de rápida producción. Y otros candidatos que utilizan, o qué tipo de candidatos utilizan ARN mensajero. Fundamentalmente la vacuna de Pfizer, que es una vacuna que está en fase 3, está en fase 3 acá en Argentina, ustedes lo saben muy bien, pero también se investiga en el Reino Unido, se investiga en Estados Unidos. La vacuna de Moderna, que es también de ARN mensajero, está en fase 3 y se está investigando, como ustedes lo ven en la placa, en otros países también. Entonces, estas son las dos vacunas más importantes para recordar, porque son las que están más adelantadas y se basan en una plataforma de ARN mensajero. Si continuamos, vamos a mirar las de vectores no replicativos. El primer punto es importante, es no replicativo, lo cual ya me habla de cierta seguridad. Las de ARN mensajero para la práctica son no replicativos. Incluso a mí me toca estar trabajando en un grupo, en el grupo COVAX, para vacunas de la embarazada y vacunas más adelante para pediatría. Y una de las cosas o puntos importantes para pensar en esto
es precisamente que son no replicativas todas estas vacunas. Ahora, acá, ¿cómo llega el mensaje? El mensaje llega a través de una modificación del genoma de en este caso, de un adenovirus. Es el virus vector. Ese virus vector se lo inactiva y permite que lleve este mensaje codificado. Entonces, esta estrategia va a generar memoria inmunológica. Entonces, estas vacunas a vectores virales tienen muy alto grado de exposición y generan una buena inmunidad a largo plazo. Tomo el adenovirus vector, lo inactivo, le doy el mensaje genético, entra con el mensaje a la célula, se une a la proteína, se une al receptor y va a permitir exponerse con antígenos presentadores y genera entonces una respuesta antigénica frente a esta espiga. Es decir, está llevando el mensaje codificado de la espiga que para que se une a ese receptor y genere una respuesta inmune controlada. Acá no es el ARN mensajero, es el adenovirus vector, que es un adenovirus inactivado. Algunos pueden ser de chimpancé y otros adenovirus humano. En algunas vacunas, como la de CanSino, que usa adenovirus humano, se cree que el tener experiencias previas con adenovirus podrían disminuir la respuesta antigénica. Pero esto está en estudio y se está esperando mucho los resultados de fase 3. Ahora, si continuamos, vamos a ver que es importante tener claro que este virus es inactivado, que este virus es fagocitado y que en el interior de la célula desprende la secuencia. Continuemos. ¿Cuáles son las vacunas que son un poco como las más importantes de este grupo? Las de AstraZeneca, que se llama CH por chimpancé, AD por adenovirus y Ox por Oxford. Es una colaboración entre la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Utiliza adenovirus inactivado de chimpancé. Y la otra importante que también se está trabajando mucho es la vacuna de Janssen, que utiliza un adenovirus tipo 26. También las vacunas como la de Gamaleya, la vacuna rusa, utiliza un adenovirus inactivado, que también se va a hacer un adenovirus humano, el S26, y también tenemos otro, que es la de CanSino, que es la que yo les estaba comentando, que es la de Beijing, la del Instituto de Beijing, que es la que utiliza este adenovirus tipo 5. Entonces, acá tenemos las más emblemáticas que utilizan adenovirus como vector. A nosotros nos interesa mucho la vacuna de AstraZeneca. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de cooperación entre la Universidad de Oxford, AstraZeneca y Max Science, que es una empresa local, junto con México. Acá en Argentina se va a hacer el concentrado de antígeno y luego se lleva o se transporta a México, y en México en la planta elaboradora se lo fragmenta, se lo divide en viales, se lo implica todo lo que es la reproducción de la vacuna para poder luego encarar la producción. Por eso para nosotros es muy importante, porque Latinoamérica con estas vacunas de AstraZeneca tiene asegurado vacunar aproximadamente el 20% de su población. Este es un tema que por eso hay mucha atención con esta vacuna de AstraZeneca, no solamente en Argentina, sino también en Latinoamérica. Luego tenemos las vacunas de subunidades, que solamente incluyen componentes o antígenos que estimulan el sistema inmune. Minimiza eventos secundarios. Muchas veces tenemos que poner adyuvantes, porque si una adyuvanta permite una mejor respuesta inmune. El adyuvante no es algo nuevo, estamos acostumbrados a usarlo. El MF59 es un adyuvante, por ejemplo, de las vacunas antigripales. ¿Se acuerdan de Fosetra, la vacuna del 2010 que usamos post-pandemia? Tenía adyuvante. La vacuna HPV tiene adyuvante, AS04. Es decir, estamos acostumbrados a trabajar con vacunas adyuvantadas que favorecen, porque permite el adyuvante que se quede más tiempo frente a la célula presentadora y genera
una respuesta inmune más robusta también. Acá estas vacunas a subunidades, ninguna de ellas hasta el momento están en fase 3, comenzando ya la fase 3. Tienen solamente trabajos de fase 1 y fase 2. Y luego tenemos las vacunas de plataforma tradicional, las que estamos acostumbrados. Es una estrategia de inactivación. Uno generalmente inactiva con hidróxido de aluminio, y a muchas debe también adyuvantarlas, porque son vacunas seguras, no replicativas también, que en general generan una buena respuesta, y hay que ver cuán largo plazo son este tipo de respuestas también, y es importante tenerlas en cuenta. Acá, dentro de los candidatos que usan estas plataformas, tenemos la del Instituto Wuhan, que es Sinopharm en laboratorio, es la que en este momento está encarando la Fundación Huésped, o las vacunas de Sinovac, que también se están trabajando en otros lugares, también es altamente posible que lleguen al país. La pregunta es, ¿por qué en América Latina, en Chile, en Perú, en Brasil, en Argentina, se están haciendo tantos estudios de fase 3? Porque yo necesito tener una alta circulación del virus, porque si dijimos antes que la fase 3 era a un grupo lo vacuno, a un grupo no lo vacuno, y veo enfrentándose al virus en la vida de todos los días, si está protegido o no, y yo tengo poca circulación, no me permite ver eficacia. Por eso estos trabajos de eficacia hay que hacerlo en áreas de alta circulación. Por eso ahora en este momento el epicentro de la investigación es América Latina, como en otro momento fue, por ejemplo, Estados Unidos o Europa. Esa es la causa también por la cual uno sabe que tiene un tiempo determinado para ver eficacia, porque cuando las curvas bajan, evidentemente ya no tenemos el mismo tipo de exposición. Entonces, una vacuna investigada bajo una condición es totalmente diferente bajo otra condición también. Las condiciones tienen que ser similares de alta exposición. Acá tenemos algunos datos que yo les puse a título ilustrativo. Esta es la vacuna CH-ADOX, chimpancé adenovirus Oxford, la vacuna de AstraZeneca. El investigador principal es Andy Pollard, es una persona que tiene mucho prestigio en el Reino Unido, ha encarado muchísimos trabajos de investigación en vacunas, entre ellas el de meningococo, y tiene buenas publicaciones que se han dado en el Lancet en julio, en el cual hablan de reactogenicidad local perfectamente esperable. Todas van a ver que da el mismo tipo de reactogenicidad local. Dolor, sensibilidad, que dura entre 24 y 48 horas y cede con paracetamol. Ustedes saben que con respecto a los eventos sistémicos, se vio fatiga, cefalea, febrícula. También recuerdan que hace poco se pausó el estudio por un evento adverso grave, pero que se vio que no estaba relacionado con la vacuna, un caso de miastenia grave. Pero miren ustedes qué importante, hay que tomarlo con un espíritu positivo, porque todos los trabajos de investigación, todos, tienen siempre un comité independiente de monitoreo de datos. Este comité independiente generalmente monitorea la seguridad. Y si ve que hay algo que le preocupa, que no está claro, pare el estudio hasta que se aclare. Y los mecanismos funcionaron bien. El estudio se pausó, se paró, se investigó y pudo proseguir. Nos tiene que dar la tranquilidad de que son estudios todas las vacunas, muy bien monitoreados, porque queremos una vacuna, pero la queremos segura. Entonces, eso hay mucho hincapié, un mensaje muy claro de la OMS, de los laboratorios productores. Queremos la vacuna inmunogénica, pero segura primero de todo. Es por eso que estos comités de monitoreo de datos son muy importantes para ir generando el seguimiento en la seguridad de la vacuna. Y luego, cuando uno mira inmunogenicidad de esta vacuna, se ha visto que tiene buenos títulos de anticuerpos neutralizantes que superan plasma de convaleciente, y también hay respuesta de tipo celular de linfocitos T, CD4 y CD8. Como conclusión, no hubo evento adverso serio. Me parece importante ubicarla bien porque es la vacuna con la cual hay un convenio y es altamente probable que sea la primera vacuna que llega al país. Entonces es importante tenerla clara. Los títulos
de neutralización correlaciona muy bien con las IgG por ELISA, se infiere protección, no se pudo, al igual que con otras vacunas, cerrar el tema del correlato de protección, pero en general son vacunas que están funcionando bien y todos esperando la fase 3, que es un poco lo que va a permitir ser aprobada por las entidades regulatorias, para la autoridad nacional regulatoria de cada país, o en este caso de la EMA en el caso de Europa. Luego, otra vacuna que también nos interesa, la vacuna de Pfizer. ¿Por qué? Porque la conocemos más porque el estudio de fase 3 se está haciendo en el país. Es una vacuna que ya tiene aprobada su fase 1 y fase 2, que se trabajó en la Universidad de Maryland, en New York, que esto es una vacuna de ARN mensajero. Se trabajó en muchos grupos de edad. Esta es otra característica importante. Se trabaja no solamente en adultos jóvenes, se trabaja en adultos de todas las edades. Incluso en este caso, la vacuna de ARN mensajero, la de Pfizer, tiene grupos hasta 85 años de edad. Y me olvidé de contarles que la vacuna de AstraZeneca incluso ha incluido una rama pediátrica de 5 a 12 años, pero aún no hay publicaciones. Pero el otro día hubo una reunión importante de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, hubo presentaciones de datos y se comentó esta rama pediátrica que aún no está todavía con resultados como para que yo los pueda compartir. Pero me pareció importante porque también en algún momento vamos a tener que vacunar a los chicos probablemente, ¿no? Entonces es importante también tener estudios de investigación de estas características. Las vacunas de ARN mensajero tienen evento adverso local, igual que la de AstraZeneca, no impresiona más ni menos. En general, dolor, fiebre, astenia, no hay evento adverso grave, son vacunas seguras, ceden con paracetamol, son inmunogénicas. Lo que es interesante, miren ustedes que en realidad hay casi todas estas son esquemas de 2 dosis que se dan al día 0 y la segunda dosis al día 21 a 28. La vacuna esta de ARN mensajero tiene como característica, si ustedes la ven en el gráfico inferior, que después de la primera dosis no genera una alta respuesta antigénica. Recién lo hace en forma importante en la segunda dosis. Y la otra cosa importante de la vacuna de ARN mensajero, que necesita condiciones de refrigeración que no sean en terreno 2 a 8 grados, sino que exijan más refrigeración. Estos son puntos que uno los va teniendo también en cuenta para la parte programática, ¿no es cierto? Primero, porque va a haber mucha gente que tenga una dosis y no las dos, y segundo, para que los vacunatorios se van a tener que adaptar también a toda la posibilidad de conservación de las vacunas, que no es un dato menor. Esto es lo que se está viendo y hasta ahora es la situación. Tenemos que esperar la fase 3 y luego la forma en que esto se va a aprobar, que es un dato importante. Como conclusión, son vacunas seguras, de muy fácil producción, esto es una ventaja, son vacunas poco costosas para la producción, inmunogénicas y seguras, con estas características de la respuesta inmune que me gustaba compartir con ustedes porque me parece importante también. Y la otra son las vacunas inactivadas, que acá hay algunos de los estudios que yo les estoy comentando, ven que siempre aparecen diferentes concentraciones de las dosis. Luego con esto se hace la fase 3 y, por ejemplo, la vacuna AstraZeneca va a trabajar con una concentración de 30 microgramos, por ejemplo, cuando también le investigó hasta 100. Entonces, porque uno va a equilibrar la respuesta inmune con el evento adverso, sobre todo el evento adverso local o general no grave. Por eso es importante estas pruebas de fase 2 para ir a la fase 3 ya con la formulación que va a ser la definitiva. Una vacuna con buen perfil de seguridad, generalmente leves, autolimitados, con buena respuesta, si ustedes lo ven, en los trabajos de investigación de anticuerpos neutralizantes y que es específica en general, pero todas estas vacunas es altamente probable que van a necesitar un esquema de 2 dosis, con un intervalo de 21 a 28 días. Esto es un tema para ver la fase 3, pero por ahora eso es lo que se está viendo.
no es un dato menor para la parte programática, ¿no es cierto? Porque uno quiere inmunidad de rebaño, pero está necesitando para un esquema completo 2 dosis. Y bueno, luego tenemos las vacunas de CanSino, que yo ya algo les adelanté, con el tema del adenovirus humano, que por el antecedente previo de haber tenido una infección podría bajar la respuesta inmune. Por eso es tan importante los resultados de fase 3, que ya se están haciendo la fase 3, y va a ser muy importante verlas también. ¿Hay alguna línea que trabaja en vacunas ya que no son de prevención, sino son terapéuticas, pero me parece que no valen la pena para esta disertación tampoco? Esto es un tema que a mí me preocupó mucho, lo compartí con un amigo, la verdad, una de las personas que más saben inmunología en el país, el doctor Galiquio, que también trabaja con nosotros en el curso, ustedes lo conocen porque trabaja en nuestro curso de inmunizaciones, y hablamos un poco de este tema, ¿no? Que más que nada no porque sea un riesgo ya, pero sí para monitorearlo, porque tiene que haber un sistema de vigilancia activa que monitoree a futuro, como les decía antes, porque puede haber algún tipo de respuesta amplificada del sistema inmune. Por ejemplo, la respuesta dependiente de anticuerpos. Son anticuerpos neutralizantes con elevado título que se dirige contra la glicoproteína de la espiga y exacerba la infección. Es decir, el anticuerpo no neutraliza el virus o porque tiene poca concentración o afinidad insuficiente. Esto es un mecanismo que se vio mucho en los flavivirus y se vio mucho, si ustedes se acuerdan, en la vacuna del dengue, que lo discutimos mucho, la respuesta ampliada de anticuerpos o esta respuesta dependiente de anticuerpos. Hay también otro mecanismo de una respuesta inmune más complicada, que generalmente es que causa enfermedad respiratoria potencial asociada a la vacuna. Se une, hay cantidad de anticuerpos que se unen pero no neutralizan. Esto puede ser por una carga viral alta, porque hay menos afinidad, se van formando complejos inmunes, se activa el complemento. Esto se dio en las viejas vacunas sincicial, no en las actuales, en las viejas de los 60, que por eso se dejó de seguir esa línea de investigación. Y luego vacunas que se asocian a una amplificación de respuesta inmune que generan mucho más aumento de respuesta a TH2 con una disminución de la respuesta a TH1. Esto es un tema por ahora teórico que tiene que estar en las cabezas de todos los que trabajamos en vacunas y vamos a hacer vigilancia activa para ver seguridad, pero que en este momento, si bien podrían tener plausibilidad biológica, no es un hecho que se ha observado, es un hecho que está descrito, todos lo tenemos, sabemos que hay que monitorearlo, pero no impresiona un riesgo, en este momento no es un riesgo claro, pero es un tema que por eso se insiste tanto en armar sistemas de vigilancia epidemiológica activas para ver seguridad. Y acá viene el otro tema, ¿a quién vamos a vacunar? Y acá hay mucha controversia, porque si yo les digo que se va a cubrir con, por ejemplo, en Argentina 11, 12 millones de dosis, no alcanza para los 50 millones. Entonces hay que priorizar por exposición, equipo de salud, todo lo que son los trabajadores esenciales, los que tienen más factores de riesgo, adultos mayores, enfermedad de base. Habrá que ver. Muchos hablan también de poder vacunar a aquellos que tienen una función social importante y donde no se puede hacer distanciamiento. Pregunto, docentes, por ejemplo, esto es un tema a discutirse de cómo se va a escalonar, pero lo que es claro es que el personal de equipo de salud, esenciales, mayores de 60 a 65 años, enfermedad de base, son los primeros a ser vacunados, y habrá que ver la cantidad de vacunas con que se cuenta. Son privativos de las políticas de cada país. Y el otro tema es cuánto le vamos a pedir de eficacia a la vacuna, porque si yo tengo una alta carga de enfermedad, con que me baje el 50% es muy importante. A veces uno es mucho más exigente con otras vacunas y le pide eficacias mucho más altas. Pensemos en nuestras viejas vacunas de sarampión, muchas vacunas que trabajamos tienen eficacias realmente altas. Acá vamos a ver los resultados de eficacia, pero la FDA ha dicho que al menos un 50% es correcto, es entendible,
con una pandemia, donde ya, piensen ustedes, bajo el 50%, otro grupo tuvo la enfermedad, otro grupo fue asintomático, vamos a terminar, que es lo que queremos, que creo a título personal que va a pasar, que el coronavirus va a poder ser un virus estacional a futuro como lo es ahora influenza. Aún falta mucho, pero hacia eso nos encaminamos. Y la Organización Mundial de la Salud está muy activa en ver este tipo de cosas, ha hecho el programa COVID, donde hay una rama que es el COVAX, porque tiene que ser el organismo rector para favorecer el desarrollo de vacunas y lograr equidad, es decir, que todos los países accedan a la vacunación en forma poco costosa y por lo menos que el 20% de la población que se concentra en los vulnerables puede estar cubierta. Por eso que la iniciativa COVAX, donde trabaja CEPI, OMS, CDC, Grupo Gavi, Sponsor, es realmente una alianza muy importante para asegurar equidad. Y ya como conclusión, hay varios caminos para investigar, plataformas nuevas, plataformas convencionales como son las vacunas inactivadas. La proteína, la espiga, es la proteína antigénica. Las vacunas van y apuntan a esa unión proteína-receptor. Y eso es importante. Todo lo que es seguridad, tenemos buenos resultados por el momento y están funcionando los comités de evaluación independiente, porque ya se los comenté con la vacuna de AstraZeneca, lo cual nos queda tranquilos de que hay mucho énfasis en ver seguridad. Creo que va a ser casi seguro los esquemas de 2 dosis para generar una respuesta inmune neutralizante y robusta y también inmunidad celular. No sabemos cuánto va a durar esa inmunidad, no sabemos si va a haber que revacunar, tampoco sabemos todavía la respuesta de las comorbilidades, hay todavía mucho para investigar. Quizás en algún momento se dé con la vacuna influenza, pero tampoco hay todavía estudios de administración o de coadministración influenza con COVID. Creo que piensen lo que es el año que viene para vacunación de salud, donde uno esté dando una vacuna COVID con 2 dosis y una vacuna influenza, que no hay datos de coadministración. Un desafío desde lo programático, evidentemente. Entonces, este es el horizonte. Creo que es importante tener un horizonte porque sabemos que hay muchos investigando vacunas, así como se están investigando tratamientos. Entonces, esto nos permite tener y decir, bueno, no es mágico, en marzo, abril empezaremos a vacunar, no vamos a alcanzar inmunidad de rebaño, pero sí vamos a ir teniendo herramientas que nos permitan avanzar para dar fin a la pandemia, esperemos, a fines del 2021. Eso son todas conjeturas y no me gusta mucho hablar conjeturas, pero sí en lo personal me gusta mucho dar horizontes. Así que, bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir, Ariel. Sí, perfecto. Ángela, cada vez que te escucho me sorprendo con qué facilidad explicas un tema que es difícil de explicar. Y no te puedo explicar la cantidad de mensajes que hay. Tenemos 350 personas acá, 380 en YouTube, y desde gracias hasta que te aman lo que quieras. Bueno, gracias, Ariel. La verdad que uno además, se pone contenta si la explicación fue clara, porque la verdad que lo importante es poder compartir. Sí, ¿no? El chat está que estalla. Y además hay gente, bueno, de todo el país, y además de que se presentaron, hay gente de Paraguay, de Bolivia, de Colombia y de Ecuador. Así que, mira, buenísimo. Había algunas preguntas que ya las respondiste, como por ejemplo, qué pasaba con la cantidad de pacientes en los países donde empieza a caer los pacientes, cómo se iban a hacer los estudios, que dijiste que hay que apurarse, y también el tema de las dosis, que dijiste que van a ser 2 dosis, y a quién se va a vacunar principalmente, que también dijiste de personal de salud. Te hago algunas preguntas que hizo la audiencia. Carmen Becchiarelli me preguntó, por ejemplo, ¿qué utilidad tenía el dosaje de inmunoglobulina como monitoreo de inmunidad colectiva? Si ves alguna y a medida que pasa el tiempo. Pienso que se refiere al testeo de anticuerpos, ¿no es cierto? Testeo de anticuerpos, sí.
Claro, nosotros, yo creo que hay que tener claro dos cosas. Usamos PCR fundamentalmente para hacer diagnóstico. Y de paso, me gusta hablarles de algo muy nuevito que acaba de aparecer, que es una PCR, que es detección de antígeno por método rápido, ¿sí? Ustedes lo deben haber escuchado, porque es lo que el Ministerio acaba de comprar y se va a hacer con el programa Detectar para las provincias sobre todo. Este sistema, la PCR es para diagnóstico, y hay una PCR ahora de antígeno, una detección de antígeno rápido, pero tiene que ser, primero, en áreas que hay mucha circulación. Segundo, en personas sintomáticas dentro de la primera semana de evolución. Tercero, que si da negativa y la persona cumple el criterio de caso sospechoso, hay que corroborar ese diagnóstico con una PCR en tiempo real, porque la sensibilidad en las mejores condiciones supera el 80%, pero no es como una PCR a tiempo real. Es decir, lo comento porque a lo mejor viene alguna pregunta con el antígeno rápido. Y el otro gran grupo, que ahí apuntaba la pregunta, es la de anticuerpos, los famosos testeos. Todo el mundo dice, hay que testear más, hay que testear más. Sí, hay que testear más, pero con un plan. Entonces, quiero aclararlo esto porque es importante. Los test de anticuerpos no son test para seguimiento personal del paciente. En general son marcadores, epidemiológicos, en el cual uno, en base a un programa de atención primaria, con una definición de caso sensible, va a hacer test para ir viendo, digamos, qué va pasando con esa población. Entonces, yo, por ejemplo, en Cava, nosotros tenemos todas las semanas testeo de anticuerpos, porque es una forma de monitorear si ha habido casos asintomáticos, si uno tiene un test positivo, digamos, un test rápido de anticuerpos positivo, va a ser una PCR. Y si uno repite, porque a veces pasa que estos test dan falsas IgM, falsas positivas IgM, tenemos la posibilidad, hay que hacer una ELISA para corroborar esa situación. Entonces, los test de anticuerpos son test para poblaciones. Por ejemplo, yo quiero ver cero prevalencia poblacional, uso un test de anticuerpos. Cero prevalencia en los geriátricos, porque son grupos de riesgo, y quiero monitorear a las personas que atienden a adultos mayores, se pueden hacer testeos con anticuerpos una vez por semana, una vez cada 14 días. Quiero testear equipo de salud, hago testeos con anticuerpos. Son marcadores epidemiológicos. A veces, en forma individual, lo usamos en algunas situaciones. Por ejemplo, alguien que pasó tiempo, no podemos encontrar seguramente una PCR positiva, un tema dudoso, alguien que no sabe exactamente qué pasó, tiene un antecedente. Bueno, uno puede chequear estos anticuerpos. Recordar que aparecen juntos IgM y IgG aproximadamente en la segunda semana y después decrecen en el tiempo. El hecho que desaparezcan en el tiempo, más o menos alrededor de los 3 meses, no implica que uno no tenga respuesta celular. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esta batería de test. Lo que uno hace con la PCR, lo que hace con los anticuerpos y cómo los monitorea. Y para qué sirve cada uno. Por eso digo que todo esto tiene que estar en un plan de trabajo, de atención primaria que busque casos con PCR, busque contactos, rastree contactos, y tenemos que realmente trabajar más en testear, pero testear en un plan de atención primaria, ¿se entiende? No, es que me pongo en la esquina y testeo al primero que pase. No, porque tengo que hacer caso, contactos y rastrear contactos. Y también rastrear contactos asintomáticos. De hecho, algunos están haciendo PCR en saliva, que también es interesante, lo quiero compartir, porque están dando muy buena correlación con la PCR que se hace en secreción nasofaringea. Estas son las herramientas que tenemos en este momento. La usamos, no sé, en el hospital todo el tiempo con las investigaciones epidemiológicas que hacemos con nuestro equipo, ¿no es cierto? Cuando hacemos PCR, cuando hacemos anticuerpos, es una herramienta de manejo diario. Vos justo mencionaste el tema de los asintomáticos. Guillermo Jarinzi preguntaba
si las personas asintomáticas y el personal de salud tienen mayor riesgo que la población general. No, no es que tengan más riesgo por ser personal de salud. Lo que pasa es que el asintomático puede contagiar y pasa desapercibido. Yo creo que en la población general, a ver, el equipo de salud asintomático, recordemos que tienen que estar protegidos, ¿no es cierto? Es decir, que si yo soy equipo de salud y atiendo un paciente adecuadamente protegido, por ejemplo, pediatría ambulatoria, en consultorio, barbijo quirúrgico y máscara. No hace falta un N95 porque para cada cosa hay un tipo de protección. Pero si yo me cuido adecuadamente con el equipo de protección adecuado, puedo atender a un asintomático y sin embargo no tengo riesgo porque yo estoy adecuadamente protegido. Y si me encuentro que, al revés, yo soy el asintomático y estoy atendiendo pacientes en la internación, y yo lo atiendo adecuadamente protegido, tampoco voy a generar contagio al paciente que estoy atendiendo. Por eso, como la pregunta va para equipo de salud, es muy importante el equipo de protección personal, tanto para atender un paciente en la consulta ambulatoria, que será un tipo de equipo, como para poder atender a pacientes bajo situaciones diferentes como una terapia. Y es ahí donde uno pide la prueba diagnóstica. Me estaba recordando que cuando hablé antes de PCRs y de test de anticuerpos, recordemos que la PCR tiene que ser de buena técnica, ¿no? Sí, eso estaban preguntando. Sí, tiene que ser de muy buena técnica, porque si no es de buena técnica en ambas narinas, con un hisopo adecuado, que tome la muestra, realmente a nosotros nos pasa que después la muestra es insuficiente, o la doctora Michenko nos dice, bueno, con esta muestra hay que repetirla porque no funciona. Entonces la muestra, digamos, tiene que ser una muestra bien tomada, como corresponde, no así con timidez. Una muestra adecuada, que está muy claro, están los tutoriales que lo han hecho los kinesiólogos y realmente saben más que todos nosotros de cómo se toma una muestra adecuada. A veces pasa, y también comparto esto de la vida de todos los días, que si yo tengo un síntoma muy precoz, ustedes vieron que en equipo de salud es un solo síntoma, o por ejemplo en anosmia urigeusa hay que esperar 3 días. Entonces, si yo a veces tomo una muestra un poco rápida, a veces me da PCR negativo y me quedo con la duda si realmente no la tengo que repetir. Esto, les digo, es caso a caso. Nosotros todo el tiempo en el hospital estamos dilucidando si se repite, si fue muy rápido, cómo dio el diagnóstico de caso sospechoso, cómo el tiempo de evolución de los síntomas, pero la PCR depende de la calidad de la muestra, depende del kit que se usa, por eso también hablé de los antígenos rápidos, porque me pareció bueno posicionarlos, porque es lo que se viene ahora, lo que se va a usar, y también me parece importante el tiempo necesario para que realmente tengamos una buena cantidad de virus que replican para que la muestra pueda ser positiva. Entonces, es difícil, pero es importante. Los chicos usamos hisopitos flexibles, ¿eh? En los chicos más grandes es más fácil, uno toma mejor las 2 narinas. Pero bueno, el desafío es una buena muestra, porque si la muestra no es buena, la verdad que nos quedamos sin una herramienta diagnóstica, ¿no? Y una pregunta que están haciendo sobre esto, después la voy a estar con las que siguen, que son 2 o 3, pero las voy a preguntar juntas. ¿Es más sensible el hisopado que el test de saliva? Por lo que entendí. No, en este momento se están haciendo estudios y el patrón es la PCR, obviamente por secreción nasofaringea. Pero se está trabajando en la ciudad, y la doctora Michenko es una de las que está trabajando, y la doctora Bausas en el Muñiz, porque a los contactos se le está tomando también PCR en saliva. En algunas UFU, son las unidades de febriles que están en la puerta de los hospitales, en algunas UFU se están tomando PCR en saliva y se está viendo la correlación, en Malbrán también está viendo esto, la correlación entre hisopado nasal con PCR en saliva. Si pudiera correlacionar bien, sería muy importante la PCR en saliva por la facilidad para poder tomar la muestra, ¿no es cierto? Es muy importante, lo mismo que estos antígenos rápidos. Quiero
tenemos que entender una cosa, tenemos que lograr diagnóstico rápido, un diagnóstico rápido, porque el rápido diagnóstico implica cuarentenar y buscar contactos. Entonces se está trabajando mucho en tratar de obtener muestras más fáciles, como puede ser saliva o el antígeno rápido, pero todo apunta a lo mismo, que es precisamente lograr identificar rápido. Y acá va otro concepto importante. Si yo estoy en una jurisdicción donde me toman una muestra, ¿sí?, y tardan a lo mejor 3 días en darme el diagnóstico, que puede pasar, me tengo que quedar en mi casa esperando el diagnóstico en cuarentena. No es porque no me dan porque si yo tengo definición de caso sospechoso, me dicen, activa el protocolo, me toman una muestra, y por diferentes situaciones se tardan 2 o 3 días, yo no puedo seguir mi vida habitual. Me tengo que quedar en cuarentena, porque si soy positivo voy a estar contagiando a todo el mundo. Ese es otro concepto que hay que también bajar muy claro. No hay que esperar, se actúa por caso sospechoso, no se actúa solamente por caso confirmado, porque a veces el caso confirmado tarda un poco más, depende de las jurisdicciones. Entonces tengo que cuarentenarme, porque eso implica que entonces no voy a transmitir, si no, no corto la cadena de transmisión, que es lo que uno quiere hacer precisamente. Claro. Clarísimo. Tengo 2 preguntas respecto a la vacuna que las voy a poner juntas. Una que me hace Clemente Berardi, que pregunta si tenés idea si se van a poder intercambiar las vacunas, eventualmente una dosis de una dosis de otra. No hay datos, así como no hay datos de coadministración con influenza, no hay datos de intercambio. Piensen que recién estamos luchando para la fase 3 que dé bien y tengamos vacunas. Bueno, eso viene después, viene después. Y Norberto Recalde, que lo veo acá en las fotitos de imagen, saludo, un amigo de muchos años también, pregunta claro, no hay datos seguramente, ¿cuánto van a durar la inmunización de estas vacunas? ¿Qué se espera? No, yo ya lo comenté antes, que todavía no sabemos la duración. Se habla de 6 meses a 1 año, pero la pregunta es, ¿será anual la vacunación? También hay otro concepto que en epidemiología usamos mucho, que es la protección de rebaño. Porque si el virus no muta, no hay reinfección y siempre es el mismo coronavirus, vamos a ir vacunando y teniendo cada vez más barreras epidemiológicas para que el virus se transmita, a lo cual se va generando protección de rebaño, que no es un dato menor. Entonces, todo esto todavía no lo sabemos. La duración de los anticuerpos, la inmunidad celular, pero también, si no hay cambios en las cepas y no tenemos como la antigripal que cambiar la cepa, nosotros vamos a tener cada vez más poblaciones vacunadas. ¿Cómo van a actuar esas poblaciones? Porque van a generar inmunidad de rebaño. Entonces, son todas preguntas que se van a ir contestando, evidentemente, después que empecemos también a vacunar. Pero son los interrogantes que todos tenemos y que realmente son un poco todos los estudios de vacunas que se están haciendo los que van a permitir dar algunas respuestas también. A los pacientes que tuvieron COVID no se los va a vacunar inicialmente. No estoy tan segura. Yo creo, título personal, y por lo poquito que hemos conversado, diría que sí. Ah, ¿sí? Y como está este tema de las reinfecciones y no sabemos mucho, es altamente probable que sí. Por lo menos equipo de salud, por lo menos lo esencial. Es un tema todavía, Ariel, a discutir. Es un tema a discutir, pero el otro día estamos con reuniones de CONAIM que empezaron ya con una frecuencia un poco mayor, escuchando a las vacunas, la fase 3, trabajando. Son todas cosas que hay que terminar de decidir. Pero un poco comparto algunas de las charlas, no está aún definido, ¿no? Pero también en lo personal, a mí me preocupa equipo de salud, por ejemplo. Si tengo constancia que puede haber alguna reinfección, quisiera tenerlo bien protegido, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Entonces, creo que es importante, creo que hay que pelear por lograr lo mejor posible y proteger lo más posible a la gente, que es lo más importante.
perfecto. Bueno, Ángela, mirá, ya llevamos 1 hora y cuarto. Ya las preguntas siguen. Tengo que honrar lo que habíamos hablado de hacer una charla breve. Y creo que tendrías que volver a hacer un webinar en el Hospital de Niños y otra vez llenarlo porque está lleno de preguntas. Algunas se repiten, pero está lleno de preguntas. La verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento. No sé, vos ves a la gente, yo creo que lo que se hace en estos casos es que todo el mundo aplauda, porque la verdad es lo menos que se puede hacer, porque la verdad que ha sido una charla fantástica, casi 80, 90 minutos, y nos dejás a todos con preguntas, y nos dejás a todos con la expectativa, y aparte entendiendo que hasta final del 2021 esto no se acaba. Sí, hay que cuidarse y por eso también es lo que queremos transmitir con el tema de regreso a las clases, que no vamos a poder quedarnos sin tener clases hasta fines del 2021. Entonces, lo que es importante es armar protocolos adecuados y buenos indicadores para que podamos, en una forma controlada y bajo protocolo, poder tener también un horizonte para la pediatría y las clases. Creo que también es otro tema muy importante que será para otro momento. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ángela. Un saludo enorme para vos y para todos los presentes y los esperamos en una próxima edición. Muchas gracias, Ángela. Gracias. Hasta luego. Chao, saludos a todos. Gracias. Chao.